Hola, hola chicos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe, ¿cómo va? Hola Juan, ¿cómo anda? Agustina, ¿qué tal? ¿Me escucha bien, no? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, somos bastante pocos hoy, ¿eh? Veo que somos bien pocos, 2 personas hasta ahora. Bueno, ya son las 2:10 prácticamente, así que, bueno, acá se va sumando gente, se va sumando un poco más gente, somos 3 ahora. Eh, Como les decía, somos medio pocos hoy, pero bueno, igualmente vamos a continuar un poco con lo que veníamos haciendo. Le damos la bienvenida ahí a Rocío que se acaba de conectar. Este, Así que bueno, preguntarles nomás cómo han estado en la semana, cómo van llevando la carrera, la materia o bueno, en lo que estén emprendiendo ahora, cómo les está yendo. No, todo bien. Yo estoy haciendo la corrección del parcial para enviarla y bueno, se hace lo que se puede con todo. Les pregunto una cosita nomás. Esta materia y por ahí física 2 y eso les resulta no muy difícil, porque es una materia complicada, digamos, ¿no? Pero les resulta tediosa, o sea, es como para tener una idea, ¿no? Digamos, sé que es una materia que a veces es tediosa, a veces es densa, más que nada de estudiarla así solos. Pero quiero escuchar un poco su opinión, a ver si les parece eso, en relación a otras materias por ahí que tienen, que por ahí son un poco más accesibles, o son más prácticas, o son más de lo cotidiano, no sé si les pasa. Y son un poco difíciles, pero bueno, ya una medida que avanza en la carrera es así. Qué sé yo. Está Sí, sí, bien, hay que sentarse, estudiar, pero por ahí no es solo eso, no alcanza a veces. Y aparte, ahora es todo re difícil, es todo mucho más difícil, por lo menos para mí, ¿no? claro, Pero no, bueno, uno hace lo que puede. Yo sí. física ni había hecho el parcial porque ya me había quedado en una clase, creo que la clase 3 4 y no, Mm. entonces ya está, la recursaré. Entiendo. Sí, sí, digamos, estas épocas así donde hay mucha incertidumbre, digamos, en muchos aspectos, por ahí ustedes capaz que no les toque mucho, o sí, no sé cómo serán sus realidades, pero tanto desde lo económico, bueno, ahora con este tema de la cuarentena, pandemia, etcétera, la verdad que estudiar a veces estas cosas son un poco abstractas, un poco como que están totalmente desconectadas de la realidad, pero bueno, digamos, como dicen, la vida sigue y uno tiene que continuar como pueda, ¿no? O sea, y a veces es difícil, a veces se puede un poco más, pero bueno, se hace lo que se puede. Así que bueno, en ese sentido, si ustedes necesitan alguna ayuda o algo complementario, bueno, nos piden a ver en qué podemos darles una mano. Tengan en cuenta que estas materias, por ejemplo, son la base de la ingeniería y más una ingeniería en computación, que es una carrera bastante jugosa, con mucha aplicación en la actualidad, bueno, y a futuro yo creo que es el futuro del trabajo, digamos, está en estas áreas. Así que ténganlo en cuenta porque capaz que uno tiende a no motivarse mucho con estas materias o algo así, pero tengan en cuenta que es la base de lo que están haciendo y que lo tienen que abrazar en la medida que puedan. Cuanto antes lo hagan mejor, para que se amiguen con estas cosas y bueno, y combinarlo obviamente con la vida diaria de uno, sabiendo las limitaciones que hay y demás, ¿no? Así que bueno, solamente es una reflexión, les quería dejar eso nomás, pero
si les sirve, tómenla, si no, bueno, cada uno va haciendo su camino también. Bueno, y pasando un poco al tema a lo que nos compete, un poco del tema del examen y demás, bueno, ahí Carlos les dejó en el grupo dicho que, bueno, que tenían tiempo, no me acuerdo, creo que hasta el lunes que viene, creo, para rehacer el examen que digamos, que les tomamos la vez pasada, rehacerlo como práctico. De manera que, bueno, ahora tienen bastante tiempo para sentarse y dedicarse a ver si lo pueden resolver. En las correcciones yo, por lo menos en mi caso, yo algunos ejercicios inclusive hasta se los resolví ahí, digamos, porque esta opción de hacerlo tipo práctico no la habíamos considerado antes, surgió después, entonces bueno, capaz que se encuentran ya con algunas resoluciones ya hechas, pero en general solo está marcado el error y bueno, cómo hay que proceder, pero así que bueno, tienen tiempo, no se dejen estar, que bueno, esto les abre las puertas luego para, bueno, el recuperatorio. Así que no lo dejen estar. Y otra cosa, vi que Carlos publicó también la planilla con las notas. Quiero saber si la pudieron ver, si están de acuerdo, si tienen alguna duda o algo así. Solamente me lo dicen y bueno, lo tratamos luego, ¿no? Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, somos bastante poquitos hoy, somos 3 nomás, así que vamos a retomar un poco lo que quedó la semana pasada de integrales. Ahí yo había desarrollado hasta el tema de cálculo de volúmenes con integrales dobles, y Carlos dio la teoría bien como tiene que ser del tema y hizo algunos ejercicios que son bastante similares a los que yo hice también. Y quedaron algunos temas por ver que están en la guía y que, bueno, que hoy Carlos va a dar seguramente el tema de integrales triples y demás. Que, bueno, para que tengan una idea, integrales triples es igual a lo que vimos la semana pasada de integrales dobles, pero con funciones de 3 variables. Y bueno, simplemente lo que va a cambiar en la notación es que vamos a agregar un símbolo más de integral en la expresión de la integral, para hacer los cálculos que se nos piden hacer. Así que, digamos, en definitiva no es tan poco familiar, digamos, ya lo vimos la semana pasada y esto es simplemente, la integral triple es simplemente una extensión de esto. Seguro lo va a dar Carlos hoy. Hoy nos vamos a concentrar en algunos ejercicios de integrales dobles y les voy a introducir el tema de coordenadas polares, de integración en coordenadas polares. La pregunta es la siguiente: ¿ustedes vieron coordenadas polares? ¿Saben lo que son o saben de qué se trata? ¿O nunca lo vieron, no tienen esa base? Yo por lo menos no, nunca lo vi. Ajá. Agustina no, Juan, Rocío, ¿tienen idea de tema de No, coordenadas yo no polares? lo vi tampoco. Tampoco lo viste. Bien. Juan, tampoco No, imagino. yo tampoco. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar por ahí entonces. Yo lo daba como que lo tenían ya visto. ¿En análisis 1 no llegaron a darlo o directamente no estaba incluido? ¿Saben si en el temario estaba incluido en análisis 1 y no hicieron tiempo? La verdad no sé. No, ni idea, pero no lo vimos. De eso estoy segura. Digo, porque es habitual por ahí que en un curso de análisis 1 esté el tema desarrollado, bueno, con ejercicios y demás. Hay ejercicios muy tradicionales de ese tema que, bueno, me imagino que, bueno, que no habrán tenido tiempo. Yo solo lo voy a introducir muy rápidamente, no es la intención agobiarlos con eso. Simplemente porque en la práctica hay algunos ejercicios para aplicar coordenadas polares, que bueno, puede ser después que me diga Carlos que capaz que no van o lo que sea. Por lo pronto no me ha dicho nada, así que vamos a ir con eso. Vamos a ir primero con eso y después retomamos el otro tema. Bueno, vamos a ir a la nunca bien ponderada pizarra y vamos a ver
vamos a ver lo siguiente. Entonces dijimos, coordenadas polares. Yo les voy a dar una introducción así muy por arriba, digamos, no es mi intención meterme en ninguna cuestión más teórica específica del tema, simplemente saber que las reconozcan, digamos, por empezar, que reconozcan que es una coordenada polar, definirla, ver cómo se puede, cómo se pasa, cómo se transforma de coordenadas cartesianas, o sea, en x y, como es lo que trabajamos habitualmente, a coordenadas polares. Que ustedes dicen, ¿para qué introducimos coordenadas polares? O sea, ¿para qué sirven? Digamos? Bueno, resulta que hay funciones por ejemplo, en análisis 1 se veían funciones que solamente se pueden definir como en función de coordenadas polares. Esas funciones que tienen una representación solamente en este tipo de espacios no se pueden representar en coordenadas cartesianas. Para representar en coordenadas cartesianas habría que subdividir la gráfica en un montón de partes y hacer todo un análisis de continuidad entre los distintos sectores, y todo eso se soluciona muy fácilmente con coordenadas polares. Y en lo que nos atañe hoy, vamos a ver que hay integraciones en regiones del plano de forma cilíndrica o así con formas que tienen algún tipo de simetría polar, donde va a ser mucho más fácil utilizar este tipo de coordenadas que coordenadas cartesianas. Entonces, vamos a introducir, vamos a trabajar en el plano por ahora. Vamos a hacer como hacemos habitualmente. Tenemos un par de ejes X e Y, que son los tradicionales ejes cartesianos que utilizamos siempre. Y que teníamos, por ejemplo, si nosotros tomamos un punto cualquiera P del plano, ese punto quedaba definido por la proyección, digamos, de ese punto respecto a los ejes coordenados, ¿no? Es decir, si yo proyectaba con respecto al eje X, obtenía esta coordenada, la coordenada X del punto, X sub P, y proyectando luego hacia el eje Y, tenía también lo que llamamos la coordenada Y del punto, la Y sub P. Hasta ahí no es nada de lo que hayamos visto antes, ¿no? O sea, esto es repaso nomás. Y por otro lado teníamos también lo que es la distancia, o sea, definíamos un vector posición también de este punto P respecto al origen. Lo podíamos entender, digamos, como un rayo que parte del eje, que parte del origen 0, 0 y se extiende, digamos, hasta el punto P. Ese rayo que definía ahí lo vamos a llamar, vendría a ser como la distancia, o sea, podría entenderse también el módulo de ese vector posición, digamos, si esto lo definimos como un vector posición. El módulo de ese vector posición nos va a decir cuál es la distancia del punto P al origen de coordenadas, ¿no? Entonces, vamos a llamar momentáneamente D a este vector, es un vector D, de manera que la distancia del punto P al origen 0, 0 va a estar dada entonces por, ¿qué cosa? Va a estar dada por el módulo del vector D. Y ese módulo del vector D, ¿cómo se calcula? ¿Qué es la raíz cuadrada de qué? De X a la 2 más Y a la 2. Ajá, bien, es la raíz cuadrada de la coordenada del punto X menos 0. Recuerden, esta es la definición estándar de distancia, es coordenada del punto inicial menos coordenada del punto final. La coordenada del punto final, dijimos, es 0, 0, con lo cual x menos 0, en definitiva vendría a ser x al cuadrado directamente, pero lo vamos a escribirlo todo así nos queda claro de dónde proviene.
¿Está? Entonces, la distancia, el módulo del vector D que nos posiciona el punto P respecto al origen de coordenadas es la raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Y al mismo tiempo, ¿qué podíamos decir también? Podíamos definir acá un ángulo θ, que por trigonometría decíamos que, por ejemplo, la coordenada x sub p estaba dada por ¿qué? Por el coseno Ajá, por el coseno de θ. θ. Exactamente. Entonces decíamos que era, por ejemplo, el módulo de D por el coseno de θ. Bueno, vamos a empezar a hacer esto un poco más lindo porque si no, no me van a entender nada. Ahí está. Coseno θ. Y a su vez, I sub P es, ¿qué cosa? Lo mismo, ¿no? Es el D por el seno de θ. ¿Hasta ahí estamos? Hasta ahí todo lo que ya conocíamos, ¿no? Y o sea, esto que estamos viendo son las coordenadas cartesianas de un punto P en el plano XY. Ahora, coordenadas polares, ¿cómo se definen entonces? Bueno, para coordenadas polares, mejor dicho, para coordenadas cartesianas, como veíamos antes, teníamos las coordenadas X e Y de un punto. Ahora, en coordenadas polares, un punto en el plano ya no va a estar caracterizado por el par X, Y. Va a estar caracterizado ahora por un valor R y un valor θ. ¿Está? Entonces, en coordenadas cartesianas teníamos un punto caracterizado por las coordenadas X e Y que corresponden a las proyecciones del punto P con respecto al eje X con respecto al eje Y, y el punto XY. En coordenadas polares, dos parámetros van a caracterizar un punto, que es el parámetro R y el parámetro θ. Con R nos vamos a referir a lo que vamos a llamar rayo, y θ va a ser el ángulo que nos va a separar de una determinada posición. Entonces ahora, en el plano, definimos entonces ahora una coordenada que vamos a llamar coordenada R y un origen 0. Y ahora cualquier punto del plano, de vuelta vamos a llamar un punto P en el plano, va a estar dado ahora por lo siguiente. Va a estar caracterizado entonces ahora por un rayo R que va a medir la distancia directamente del punto P al origen 0 y un ángulo θ. Que ese ángulo θ es el ángulo medido desde el eje R, que es un eje horizontal, un semieje horizontal, y θ es el ángulo que va a estar midiéndose desde ese eje hasta la posición del rayo R. Veamos que ahí está bastante parecido, digamos, uno entre coordenadas cartesianas y polares, vemos que está bastante parecida la cosa. Pero vamos a ver ahora que hay una relación entre ellas que ya vamos a descubrir. Entonces el punto P ahora está dado por el par Rθ. Entonces, nos vamos a preguntar ahora qué relación guarda las coordenadas cartesianas del punto P con las coordenadas polares del mismo. Nos preguntamos eso ahora entonces, ¿qué relación hay entre una y otra y para qué me sirve? Bueno,
Resulta que, como habíamos definido previamente, el punto en el plano coordenado XY, el punto P estaba dado por la distancia del vector D por el coseno de θ, y el punto IP estaba dado por la distancia de seno θ, y que el módulo de D era la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, resulta que ahora, lo que antes llamábamos distancia D, es ahora el rayo. Es la longitud R. Entonces, para repetir, R va a ser X del punto P al cuadrado más Y del punto P al cuadrado. ¿Y qué va a pasar después? Vamos a decir que las coordenadas X del punto P va a ser igual a ¿qué? Antes decíamos que era el módulo de D por el coseno de θ. Ahora el módulo de D directamente es R. Entonces es R por el coseno de θ. E I sub P, o sea, la coordenada I del punto P en un plano cartesiano va a estar dado por el rayo R en coordenadas polares por el seno de θ, siendo θ el ángulo desde el rayo en posición horizontal hasta el punto P. Entonces, esto que acabo de escribir, estas dos cosas acá, son lo que nos definen un punto P en coordenadas polares. Es decir, mejor dicho, es la relación que guarda, digamos, las coordenadas de un punto P representadas en coordenadas polares y representadas en coordenadas cartesianas. Un detalle, θ tiene que estar, es un ángulo que está medido en radianes. Y esto es todo lo que es la definición de coordenadas polares. No tiene, y otra cosa, hay una cuestión también que es útil saber, que por ejemplo, que la definición de R tiene que ser siempre mayor o igual a 0. O sea, el valor de R no puede ser negativo, es decir, o sea, siempre vamos a tomar valores de R que o coincidan con el 0 o que se vayan a infinito. Y que el ángulo θ puede estar definido entre 0 y 2π. Siendo 2π una vuelta completa, ¿no? O sea, siendo que el rayo por ejemplo, rote una vuelta completa desde la posición horizontal 0 hasta encontrarse nuevamente con la posición 0, es decir, que haga una cosa así, ¿no? O sea, esta vuelta que daría el rayo R es una vuelta 2π. Y básicamente eso es todo lo que implica la definición de coordenadas polares. ¿Más o menos se entendió? Sí, profe. Insisto, sé que esto puede resultar un poco abstracto, o sea, o dicen, bueno, esto no le veo la utilidad, o sea, simplemente definir un punto de otra forma. Bueno, vamos a ver ahora en alguna práctica que hagamos si llegamos que esta definición nos va a ayudar un montón, digamos, a hacer ese cálculo que se nos haría más difícil hacer con coordenadas cartesianas. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene una función, por ejemplo, cuando uno tiene una función de la forma f de x y con coordenadas polares, lo que se hace habitualmente es reemplazar x e y por las transformaciones de coordenadas que vimos recién. Ya en vez de ser una f de x y va a ser igual a una f de r coseno θ r seno de θ. De manera que en una función donde estén presentes las variables independientes x e y,
donde diga X y Y, ahora vamos a reemplazar por sus equivalentes, o sea, por sus transformaciones en coordenadas polares R coseno de tita y R seno de tita. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Vamos a volver a la práctica que tenemos que desarrollar hoy. Y vamos a tratar de llegar a un ejercicio de estos, así lo tenemos en cuenta. Les voy a compartir ahora lo que es la práctica que habíamos quedado. Ahí lo ven, ¿no? Con Carlos el otro día y conmigo estuvimos viendo parte del ejercicio 1, eso ya lo vimos algunos casos ahí, eso les voy a dejar que lo trabajen un poco ustedes, ya que ahora vamos a estar dando algunas cositas un poquito que iban a incluir esto. Lo mismo en este caso. Acá ya veíamos que teníamos extremos de integración que ya dependían de la posición. De hecho, bueno, para romper un poco el hielo, vamos a ver alguno de estos. Así vemos si hablamos todos el mismo idioma, ¿no? Vamos a ir con el ejercicio E. Vamos a ir con el ejercicio E. 2E. Tenemos la integral entre 0 y 2, la integral entre i y 4 menos i de una función que está dada por 1 más i cuadrado, diferencial x, diferencial y. Entonces, primero que tenemos que hacer, según lo que dice el ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que representar el recinto de integración y expresarlo analíticamente. Luego tenemos que calcular la integral propuesta y verificar cambiando el orden de integración. Nos posicionamos acá de vuelta y decimos: los extremos de integración responden y los extremos i, 4 menos i, ¿a qué variable corresponden? ¿Y por qué? De i a 4 menos i corresponde a x y de 0 a 2 corresponde a y. Bien, perfecto. ¿Te acordás el por qué, Juan? Por el posicionamiento, de que primero, como está y de i a 4 menos i, primero y de x primero, entonces son las correspondencias. Exacto, entonces esta posición más interna, digamos, del símbolo de integración con los extremos i 4 menos i, coincide con este posicionamiento más interno del diferencial de x. Entonces eso nos quiere decir que esta integral la podemos evaluar así, ¿no? O sea, si pusiésemos unos corchetes grandes que nos digan, que nos refuercen esa idea de decir, bueno, primero vamos a resolver con respecto a x, y a lo que nos dé lo vamos a resolver con respecto a y. De hecho, vean esto, ¿no? O sea, cuando yo introduzco estos corchetes, tengo que integrar con respecto a x. Y veo que los extremos de integración son funciones de y. ¿Eso por qué es? Porque esta función acá, que yo voy a integrar, esta f de xy, por el momento es ahora una función de x y de y. Pero cuando yo la integre con extremos de integración sobre la variable x, que son funciones de y, la variable x esta se va a caer directamente, ¿no? Va a pasar a ser directamente una función que ya no va a depender de x, va a ser una función solamente de y. Yo no sé si me lo siguieron eso. Sí, se entendió. ¿Se entiende, no? Es decir, tengo la Sí. función f de xy, integrada con respecto a x, me va a dar una primitiva, que es también una función de x y de y, pero ahora donde dice x, donde la función tenga una evaluación en la variable independiente x, vamos a tener la presencia de los extremos de integración, que son funciones de y. Con lo cual, donde dice x ya no va a decir más x, ahora va a decir y o 4 menos y.
De manera que toda la expresión completa me va a quedar una función de y. Y eso, por eso después la vamos a integrar con respecto a y. Bien, entonces. Acá retengan esta expresión que voy a pasarme a la pizarra digital. Así lo hacemos más cómodo. Como decía, este era el ejercicio 2E. Y decía que nos pedía calcular la integral de entre 0 y 2 o 1. 2. Entre 0 y 2 de la integral entre y Y 4, 4 menos i. 4 menos i, ¿no? Sí. De la función, ¿qué función? 1 más i al cuadrado, diferencial de x por diferencial de... Diferencial de x, diferencial de y. Y nos pedía primero hallar el recinto de integración, digamos. Es decir, el lugar donde tenemos que evaluar esa integral. El lugar del plano XY donde tenemos que evaluar esa integral. Para ello, entonces, vamos a ayudarnos de una grafiquita. Vamos a dibujar un par de ejes X e Y y vamos a ver cómo están esas funciones definidas que nos representan los extremos de integración. Bien, dijimos, la primera integral son los extremos de X, los extremos de Y, que me equivoqué. Son los extremos de Y, la segunda integral son los extremos de X. Entonces, en Y, ¿qué tenemos? Dos constantes, 0 y 2. O sea que vamos a estar en coincidencia I igual 0, coincide con el eje X. E I igual 2 es una recta paralela al eje X que pasa por la ordenada I igual 2. Y respecto al eje X tenemos, ¿qué cosa? La función 4 menos I por un lado y I por el otro. ¿Cómo es la función entonces X igual Y? Por ejemplo, para el extremo inferior. ¿Cómo sería la función X igual Y? El eje y. El eje Y, ¿están de acuerdo todos con eso? Vamos a extenderlo un poquito. No sería el eje Y, Juan. Ah, no, evaluado en 1, 1. Es decir, esta función X igual Y es la función identidad, ¿no es cierto? Sí. O sea, es esta función así. Esta es la función X igual Y. La función identidad donde a cada valor de X le corresponde el mismo valor de Y y pasa por el origen. Y por otro lado tenemos la función X igual 4 menos Y. ¿Cuál es la función X igual 4 menos Y? Vamos a pasarla a un formato que nos resulta un poco más amigable, como una Y de X, ¿no? Podemos decir que Y es, ¿qué cosa? Es 4 menos X. Capaz que así nos resulta un poco más conocido, ¿no? O sea, por lo general uno define funciones Y de X, digamos. Al revés por ahí no es tan común. Entonces, si la función es esta, Y igual 4 menos X, ¿qué función es? Una función con ordenada en origen 4 y invertida. Con pendiente menos 1, ¿no? Bien, entonces tenemos la ordenada de origen 4 y con pendiente invertida de X, de menos X.
Ahora, la pregunta que yo me haría es decir, bueno, bien, esta función o casualidad, ¿pasa por acá o no pasa por ahí? No sé, o sea, para eso tendría que igualar, por ejemplo, estas dos expresiones y ver qué me pasa, a ver si igualándolas llego a algo. Entonces, donde acá dice x, lo reemplazo por y, igual 4 menos y, con lo cual, y vale ¿qué? Perdón, no, vamos a cambiar esto porque no me sirve. No me sirve con respecto a y, o sea, voy a hacerlo con respecto a x, a ver si tengo algún cambio. En la segunda, donde digo x igual 4 menos y, ahora y lo voy a reemplazar por x. Básicamente lo mismo que estábamos haciendo, pero con la otra variable. Entonces, ¿qué me queda? 2x igual a 4, ¿no? O sea, x igual 2. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, entonces, x igual 2 es la coordenada donde las dos funciones, donde esta función y esta se cruzan entre sí. Y vemos que coincide también con la coordenada y igual 2, ¿no es cierto? Porque si tenemos que x es igual a 2, reemplazando cualquiera de estas dos, llegamos a que y es igual a 2, con lo cual la otra función es esta. No se va a llegar hasta ahí nomás. ¿Eso lo ven? Chicos, ¿eso lo ven más o menos? ¿Están dormidos ya? ¿O, o están en eso? ¿Se están durmiendo? Sí, sí, está claro el ejercicio. El día, el día de hoy está lindo igual para una siesta, ¿eh? Así que no los culpo, pero intentemos aguantar un ratito más, ¿eh? Bueno, entonces, el recinto de integración, ¿qué me está diciendo? Que es los valores que van desde 0 a 2 en y desde y a 4 menos y en x. Con lo cual, nuestro recinto de integración va a terminar siendo el triángulo que va a estar formado por este que voy a rayar a continuación. Perdón, no, estoy diciendo mal. Estoy diciendo mal. El recinto de integración entonces va a ser este recinto. Y tenemos, ¿por qué ese? ¿Por qué ese recinto y no el que yo estaba rayando al principio? Y porque los extremos me dicen que en y yo tengo que integrar desde 0 hasta 2. O sea, tengo que integrar desde la coordenada igual 0 a la coordenada igual 2. Con lo cual no me puedo ir hasta la coordenada igual 4. Y al mismo tiempo en x me está diciendo que voy desde esta recta a esta recta. Entonces, el recinto de integración es este que estoy rayando acá, desde 0 a 2 en y desde la función identidad hasta la función 4 menos i, que intersecta el eje x en cuánto. Y acá tengo que mover un cachito acá. Un cachito ahí y decimos
¿Qué cosa? Que intersectan en 4, ya que la función 4 menos i es, toma los mismos valores de cortes en el eje X e Y en el mismo caso. Entonces, ese que rayé ahí es nuestro recinto de integración R. ¿Está claro entonces? Sí, está claro. Bien, buenísimo. Eh, Agustina, Rocío, ¿está claro entonces? ¿Se va entendiendo la idea? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí, quedó claro. Bien, acá no sé qué pasó, ahí está. Bien, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora pasamos entonces a resolver esta integral. Entonces, directamente, cuando planteamos esta integral doble, vamos a reforzar lo que vamos a hacer primero. Vamos a integrar primero con respecto al eje, con respecto a la variable x. Con lo cual, ¿qué me queda? La integral de 0 a 2. ¿De qué? ¿Cuál es la integral de 1 más i cuadrado con respecto a x? Ahí lo tomamos como constante, ¿no es cierto? Porque habíamos definido la semana pasada que al hacer integrales iteradas, la variable con la que estoy calculando, que en este caso es x, es la variable de integración, y que las otras funciones quedan como, perdón, las otras variables independientes quedan como frisadas, ¿no? O sea, quedan como constantes. Entonces, ¿cómo es la primitiva de esta función? X más xy al cuadrado. Sería x, muy bien el primero, más i cuadrado es una constante, con lo cual sale fuera de la integral, y después, ¿por qué? Multiplicado por qué. Por x o no. Por x también, ¿no es cierto? O sea, Sí. porque en los dos no está presente, no está presente x ni nada, con lo cual los dos me queda respecto a x. Evaluado entre i y 4 menos i. Entonces, integral de 0 a 2 de donde dice x ahora, ¿qué es? Es 4 menos i, ¿no es cierto? Más i cuadrado por también 4 menos i, menos, ya que primero evalúo en el primer extremo y a eso le resto la misma función evaluada en el otro extremo, sería menos i, menos de vuelta, ya que sería el equivalente a hacer menos paréntesis y toda la expresión. Vamos a obviar eso y directamente vamos a poner menos directamente. ¿Y qué tenemos ahora? I cuadrado por i sería i al cubo. ¿Está? Y ahora puedo empezar a operar un poco con las variables que están definidas en i, como para ver qué me puedo sacar de encima antes o qué puedo agrupar. Puedo decir 4 menos i, aquí directamente quito el paréntesis, ya no es necesario, más, pero, qué tema con esto, más 4i cuadrado, menos i al cubo, ¿no es cierto? Menos i al cubo.
¿Sí? Esto lo voy a mover un cachito para allá, así puedo trabajar acá al lado. Entonces, de la expresión anterior, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué podemos trabajar? Estos dos términos son iguales, con lo cual me queda menos 2i al cubo, y este otro término es igual también, con lo cual me queda menos 2i. O sea que la integral queda directamente como 4 menos 2i más 4i cuadrado menos 2i al cubo. Y esto es diferencial i. ¿Me siguieron ahí? Sí. Sí. Simplemente fui operando con los términos que quedaron en i para sacarme de encima algunos y ya. Ahora, ¿cómo queda la integral de esta expresión? Queda 4 por i, ¿no es cierto? El primer término. Menos, ¿qué cosa? Y ¿Menos qué, perdón? menos i. ¿Por qué menos i? Porque te queda 2i al cuadrado sobre 2. Ah, i al cuadrado, digo. I al cuadrado. Ujú, perfecto. I al cuadrado más 4i a la 3 sobre 3. 4 tercios i al cubo menos 1/2 de i a la cuarta. perfecto, medio de i a la cuarta. Esto evaluado entre 0 y 2. Ahora, vemos lo siguiente. Todos los términos están multiplicados por i. Con lo cual el extremo de integración 0 no va a participar. O sea, directamente voy a evaluar todo esto en el extremo de integración 2. En el extremo superior, digamos. En el extremo inferior todo me va a dar 0, con lo cual no me contribuye nada. Entonces me queda 4 por 2, 8. Menos, perdón. Más 4 tercios de i al cubo. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8, ¿no? 8, sí. 8 por 4, 32, dividido 3. Ahí no puedo hacer nada. Menos 2 a la cuarta es 16, ¿no es cierto? 16 dividido 2, 8. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Entonces, 8 con menos 8 se me va y me queda 32 tercios menos 4. Entonces nos queda sacar factor común, perdón, denominador común 3, con lo cual acá arriba de la primera me queda 16, 32 menos 16, 16, ¿no es cierto? O sea, el resultado de esto sería 16 tercios. ¿No? Es decir, 4 es 4 por 4, 16 tercios. Menos 16 tercios más 32 tercios, 16 tercios, positivo. Ya que 16 es el doble de 32. ¿Está? ¿Eso lo llegaron a ver? Sí, profe. Bien, 16 tercios. ¿Es cierto? Vamos a ver si... Bueno, en el ejercicio dice que da 20 tercios.
Bueno, puede ser que hayamos metido un Sí, error en acá el de último cálculo, yo lo hice en la calculadora y me dio 20 tercios. 20. Ah, bien, bien. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, ahí introdujimos algo. Bueno, en fin, es 20 tercios. Algún errorcito tenemos ahí, pero bueno, el procedimiento en sí es este. Acá calculando bien, no como hice yo recién, calculando bien, llegamos a que la respuesta es 20 tercios. Con lo cual estamos corroborando. Ahora, lo que dice el ejercicio, y esto lo van a tener que hacer ustedes, es invertir los extremos de integración. Es decir, para corroborar que esto está bien, lo que van a tener que hacer ustedes es decir, bueno, primero voy a integrar con los intervalos menos 4i, que corresponden al diferencial de i, luego voy a integrar entre 0 y 2, perdón, el primero diferencial de x, quise decir. Después diferencial de i, más adentro, y que voy a integrar la función original, 1 más i cuadrado. Entonces, haciendo esto, me tiene que quedar que estas integrales tienen que ser iguales. Si no son iguales, es porque algo mal hay. En alguna de las dos integrales está mal y hay que ponerse a revisar las cuentas a ver qué es lo que está pasando. Siempre tiene que pasar que son iguales. Bien, entonces acá hicimos uno de los ejercicios de la guía que básicamente era muy parecido a lo que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a ver ahora rápidamente un ejercicio del punto 3, ya que los que siguen de este ejercicio del 2 son similares y los voy a dejar que lo trabajen tranquilo. Y vemos que tenemos ejercicio 3, ejercicio 4, que es aplicación al cálculo de volúmenes. Ahí tienen varios. Y en el apartado C, integrales dobles en coordenadas polares, que es lo que estuvimos viendo hoy. Vamos a ver si llegamos hoy. Y luego tenemos integrales triples, que es el tema que va a dar Carlos. Así que vamos a volver aquí, ejercicio 3. Vean lo siguiente, que me pide calcular la integral doble en el recinto R de la función para los siguientes casos. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver vamos a ver el A, donde tenemos la función x y cuadrado más y x, donde R es el triángulo determinado por los ejes cartesianos y por la recta de ecuación x más y igual 1. Entonces, primero decir cuál sería el recinto de integración, y fíjense que acá la diferencia ¿cuál es? Que acá el ejercicio le está pidiendo que evalúen directamente la integral doble en el recinto, pero no les dice cómo son los extremos de integración, no les está diciendo evalúen de tal coordenada a tal coordenada, de tal función a tal función. Eso lo está dejando para que ustedes lo desarrollen eso. Entonces vamos a ver un caso, el primero para ver qué podemos hacer en estos casos. Retengan esta función x y cuadrado más ix, que voy a volver a la pizarra. Vamos a volver a la pizarra. Estamos en el ejercicio 3A, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos, ¿qué cosa? La función f de x y, ¿cómo es? X y cuadrado más ix. Más ix. Y nos dice que el recinto de integración R, ¿cuál es? Es el triángulo definido por, ¿qué cosa? Por los ejes coordenados, ¿no es cierto? ¿Y qué función? X más y igual 1, ¿no? A ver. X más y igual 1, perfecto. Bueno, entonces, el recinto de integración es un triángulo que está dado por los límites de los ejes coordenados y la función x más y igual 1.
Vamos entonces a la gráfica de esto. Bien, los ejes coordenados entonces me van a coincidir con el valor y igual 0, x igual 0, y la función x más y igual 1, ¿qué función es? O sea, ¿cómo la dibujaría? ¿Cómo la función x más y igual 1 en el plano? Con ordenado de origen 1 y raíz en 1. Ajá, Sería bien. y igual a 1 menos x. 1 menos x, perfecto. Muy bien lo de la raíz, está bien. Quiere decir que la raíz donde la función corta el eje x. Entonces acá tenemos la coordenada x igual 1, y en y tenemos la coordenada y igual 1. El extremo, el recinto de integración es este, ¿no? El que queda encerrado por estas tres rectas, por la recta x igual 0, y igual 0, y la gráfica de x más y igual 1. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es calcular la integral doble en el recinto R de la función f de xy diferencial de área, pero sin darnos cómo son los extremos de integración, con lo cual ahora va a ser nuestra tarea definir cómo son esos extremos. ¿Qué podríamos hacer entonces? Tenemos dos opciones. Tenemos decir, bueno, que los extremos sobre el eje x varían de 0 a 1, y los extremos en el eje y varían de igual 0 a la función. O también podemos decir que x varíe desde 0 a la función y los extremos y de 0 a 1. Entonces, por ejemplo, la primera opción podría ser así, podría decir que vamos a integrar entre 0 y 1, primero con respecto al eje x, perdón, en último lugar lo vamos a hacer con respecto al eje x, con lo cual la segunda integral va a ser con respecto a y. Entonces ahí vamos a tener que decir, bueno, voy a integrar desde la función igual 0 a la gráfica de la curva. O sea, en este sentido tendríamos que hacer la integración en el segundo caso, ¿no? Sí. Entonces, tenemos desde y igual 0 a ¿qué cosa? Tenemos que expresar algo, y bueno, y esto es lo que yo les decía previamente. Tenemos que expresar aquí los extremos de integración para la función que va a estar evaluada con respecto a la variable y. Tenemos que evaluar con extremos de integración que sean funciones tipo g de x. Entonces acá arriba, por ejemplo, tenemos que hacer explícita esta función. No podemos poner x más y igual 1 directamente, eso no lo podemos hacer, tenemos que explicitar esta función. Entonces, para explicitarla acá, directamente hacemos que la función sea y igual x menos y. X menos 1, perdón. No. ¿No? ¿No te quedaría y igual a 1 menos x? 1 menos x. Exacto. Sí, ahí la va a ir. A ver si estoy diciendo lo correcto. A ver si estoy diciendo lo correcto. Yo tengo la función acá. Sí.
Déjame ver acá una cosita. Bien. Y la función, dijimos que era x cuadrado más ix. ¿Está? Y es correcto, ¿no? Porque es correcto, porque ahora la integración esta que yo voy a hacer con respecto a la primera variable, que es y, me va a dar una función que va a ser todo función de x. Ya de por sí es función de x, pero después donde dice y va a estar reemplazada por los extremos de integración que son funciones de x. Por eso es correcto. Y esa era la duda que tenía recién por un instante. Entonces es importante saber, cuando van a definir el recinto de integración, definir que los extremos coincidan con los que, digamos, con cómo definen la integral. O sea, si la definen con respecto a y, con respecto a x primero. ¿Se entiende? Entonces, la integral entre 0 y 1 de lo que está adentro ahora, con respecto a y, ¿cómo es? Es x por y al cubo sobre 3, ¿no es cierto? Sí. Más y cuadrado sobre 2 por x, evaluado entre 0, igual 0 e igual 1 menos x. Entonces ahí queda claro que donde dice y va a estar reemplazado por una función de x y que toda la expresión final va a quedar como función de x, con lo cual podemos hacer la integración respecto a x. Esperen, esto acá lo voy a borrar así no me molesta. Integral entre 0 y 1 ¿de qué? Sería x por 1 menos x al cubo dividido 3 más 1 menos x al cuadrado dividido 2 por x. El extremo de integración inferior es 0, con lo cual, siendo que acá dentro todas son funciones, son polinomios con y, el extremo de integración negativo directamente no, o sea, el extremo de integración inferior no va a estar presente, dado que va a ser todo 0, con lo cual ya podemos cerrar acá directamente la integral. Pero bien, y ahora me queda una expresión no demasiado feliz, ¿no? O sea, voy a tener que trabajar bastante sobre esa expresión. Voy a tener que trabajar algebraicamente bastante sobre eso, diciendo qué cosa. Acá, 1 menos x al cubo es un trinomio cubo perfecto, ¿no es cierto? Tenemos que desarrollar ese trinomio. Resulta que un trinomio puede ser factorizado como un binomio, 1 menos x al cuadrado, por la misma expresión, 1 menos x. Esto por si no se acuerdan cómo factorizar, digamos, cómo hallar la expresión de un trinomio, como es el caso mío ahora. No lo recuerdo, así que voy a recurrir a la expresión, digamos, a factorizar como un trinomio, como un producto de un binomio por un monomio. Tenemos x menos 3, x dividido 3, ¿de qué? De esta expresión es 1 menos 2x más x cuadrado por 1 menos x.
más x sobre 2, y acá también podemos desarrollar el binomio. ¿Para qué hacemos esto? Para que cuando hayamos desarrollado todo y hayamos explicitado todos los términos de este polinomio, podamos deshacernos o combinar algunas de las expresiones que quedan. Que no lo vamos a hacer acá igual, o sea, directamente no vamos a terminar de evaluar la integral porque se nos va a ir medio el tiempo, pero sí vamos a ver qué podemos hacer con esto. Por ejemplo, aquí me queda 1 menos x menos 2x menos 2x al cuadrado. Simplemente ahí estoy haciendo la operación distributiva de los términos, con lo cual no hay nada de brillante en eso. X cuadrado menos x al cubo. Y acá directamente ya puedo hacer la distributiva en estos términos. Me queda x sobre 2 menos x cuadrado. Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué te quedó x a la 3 en el último término? bien. ¿No? Sí, Bien, por lo siguiente. Yo acá tengo en la anterior, ¿no? En la expresión anterior, en esta, voy a hacerlo con otro color. Yo tengo este binomio por este monomio, ¿no es cierto? sí. Los últimos dos términos del desarrollo que hice abajo son x cuadrado por y más x cuadrado por Ah, menos x. claro, sí. Entonces me queda x cuadrado menos x al cubo. Lo propio hice con los otros términos, ¿no? Hice este por 1 menos x y este por 1 menos x. Y todo eso fue el resultado de lo que puse abajo. ¿Se entendió? Y en el otro término, el de la derecha, a ese iba. Que te queda 1 menos 2x más x al cubo. Al cuadrado acá, ¿eh? Ahí al cuadrado. No, no, el otro. A Este. la derecha. Sí. No, 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 ahí es al cuadrado. Ahí me equivoqué Ah, yo. Porque vengo del desarrollo del binomio, ¿no? O sea, vengo de este desarrollo acá, que es al cuadrado, así que x cuadrado. Entonces, ¿en qué quedamos? Acá. X sobre 2 menos x cuadrado sobre 2 por 2, directamente x cuadrado, y acá me queda x al cubo sobre 2. Bien, se supone que acá, también distribuyendo x acá en cada uno de estos términos, haciendo lo propio que hicimos antes, en todos estos términos voy a llegar a expresiones directamente, todas como funciones de x, con lo cual ahí sí voy a poder operar con estos términos que me quedaron de este lado y con estos mismos para ver a qué llego. A algo voy a llegar ahí, ¿no? O sea, voy a llegar a alguna expresión donde voy a reducir la cantidad de términos lo más posible para que la integral me sea lo más trabajable posible, ¿no? ¿Quieren que lo continuemos eso o lo entienden hasta ahí y saben cómo proceder después? y continúalo, así lo terminamos Bien, y bueno, terminamos ahí. vamos a seguirlo, así no lo dejamos trunco, ¿no? Acá ¿qué voy a hacer acá? A ver cómo puedo ganar lugar. Voy a borrar esto primero. Digo, voy a continuar acá mismo, así no paso a otra hoja y no tenemos que andar yendo y viniendo. Tomamos para arriba y ahí está, ahí quedamos con más lugar. Bien, integral de 0 a 1. ¿De qué? Bien, primero lo primero. Acá adentro me queda menos x menos 2x, o sea que acá, a ver si es correcto, sí. Acá me queda menos 3x, ¿no es cierto?
Y acá me queda menos 2x cuadrado más x cuadrado directamente. Menos x cuadrado, perdón. ¿Sí? Entonces, haciendo la distributiva de x sobre 3 en todos esos términos, me queda x sobre 3 menos acá x sobre 3 por 3x me queda directamente x cuadrado. Acá x sobre 3 menos, por menos x cuadrado me queda menos x cubo sobre 3. Y x sobre 3 por menos x al cubo me queda menos x a la cuarta sobre 3. Más x sobre 2 menos x cuadrado más x cubo sobre 2. Bueno, la triste noticia es que no se me va a ningún término por lo que veo, sino que se me combinan nomás. Dado que me queda x sobre 3 más x sobre 2, tengo denominador común 6. Y arriba que tengo 2x más 3x, o sea, 5x. O sea, 5 sextos x, digamos. Después tengo menos x cuadrado, menos 2x cuadrado. Después tengo menos x cubo sobre 3 más x cubo sobre 2. También tengo denominador común 6. Y también me queda, acá me va a quedar distinto porque tengo menos x al cubo más x al cubo, con lo cual acá me va a quedar menos 2 más 3 sería directamente x cubo sobre 6 menos x a la cuarta sobre 3. El término a la cuarta está solito, así que no vamos a hacerlo intervenir. Bien, y ahí llegamos a una expresión un poquito más reducida, un poquito más trabajable que la expresión original. Con lo cual ahora nos resta solamente evaluar esta expresión en el extremo de integración superior, dado que en el inferior toda la expresión va a ser 0, y resolver la integral, ¿no? Bien, eso sí, voy a dejar que lo trabajen ustedes, así veo si puedo pasar un ratito a otro ejercicio rápido, ya que estamos medio sobre la hora, somos pocos y no quiero atosigarlos con tanta información por hoy, digamos. Pero básicamente hasta acá venimos resolviendo bien, solamente a ustedes les va a quedar resolver la integral. Vamos a escribir acá, resolver la integral y explicitar para el extremo de integración superior. ¿Estamos? Bien, lo corto acá, digamos, para ver si encaramos, aunque sea uno de los otros ejercicios, como para que no me quede sin resolver parte de la guía. Vamos por última vez al PDF y vamos a ver esto que estuvimos viendo recién. De este ejercicio tenemos entonces varios donde nos va a pedir explicitar nosotros los extremos de integración y ver cómo los planteamos para que la integral me quede más trabajable y ver cómo hacer cómo identificar esos extremos y ver si hago primero la integración respecto a X o respecto a Y y definir en consecuencia el recinto en base a esos extremos. Y aquí tenemos el ejercicio 4, por ejemplo, estamos hablando del cálculo de volúmenes, o sea, la aplicación al cálculo de volúmenes.
Cuando hablamos de aplicación al cálculo de volúmenes, ¿cuál es la consigna? Que antes nosotros teníamos la posibilidad de calcular una integral doble sobre un determinado recinto, y el resultado que nos dé era correcto. O sea, es decir, si resolvíamos bien, el resultado que nos dé, sea 0, 1, menos 1, estaba bien porque es el valor de la integral doble. Ahora, cuando calculamos volúmenes, no podemos aceptar, digamos, que tengamos volúmenes negativos, por ejemplo. Es decir, cuando se pide calcular un volumen y la superficie pasa por arriba y por debajo de un determinado plano, del plano X igual Y, y se pide calcular el volumen en todo un recinto, el volumen será la suma de los pedazos, ya sea por arriba del eje X o por debajo. Lo cual es lo mismo que teníamos, por ejemplo, en análisis 1, donde si teníamos una integral, una función, perdón, de la forma esta que estoy mostrando aquí, por ejemplo, entre 0 entre 0 y un determinado valor, vamos a ponerle A, el área, entonces, en el caso de funciones de una variable, va a estar dada por la suma de las dos regiones que voy a sombrear, de la que está por arriba del eje X, que es positiva, y la región que está por debajo del eje X, que es negativa. Pero en realidad el área va a ser la suma de las dos, digamos. El área total va a ser la suma de la parte que está por arriba, más el área que está por debajo. Y eso es lo que vamos a tener que apuntar en este caso. A identificar primero los sólidos. Vean que dicen previa graficación de los sólidos. Primero identificar los sólidos y luego identificar el recinto de integración. Y una vez hecho esas dos cosas, recién ahí ponernos a calcular el volumen, perdón, en cada sector, sea que el volumen es positivo o negativo, y luego sumar los resultados. Por ejemplo, en el A se les pide calcular el volumen del sólido dado por los planos coordenados y el plano inclinado x más y más z igual 1. X más y más z, esta expresión del plano, también podemos expresarla como x sobre 1, y sobre 1, z sobre 1, ¿no es cierto? Que es la expresión, ¿cómo se llama? La expresión esa del plano, la ecuación del plano esa. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa? Donde teníamos las variables x y z divididas un número p, q y r, donde ahora p, q y r todos valen 1. Se lo pregunto porque no me acuerdo yo el nombre de la expresión, por eso. No que me acuerde. Sé que tiene un nombre y no lo recuerdo ahora, pero... Entonces, en la terna tenemos x y z, y tenemos el plano que está dado por esta expresión, x más y más z igual 1, que considerando como que que las variables están divididas por 1, la intersección del plano con los ejes está dada en todos los valores 1 sobre cada eje, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí. Entonces nuestro plano va a ser este, ¿no?
el que corta los ejes, en la coordenada 1 para los 3 ejes. Este es nuestro plano de función x más y más z igual a 1. Y dice que tenemos que calcular el sólido que está dado por los planos coordenados del primer octante y el plano que acabamos de dibujar. Entonces es el volumen de un tetraedro con un ángulo recto en cada uno de los planos coordenados. Entonces, ahí el sólido sería fácil de calcular. O sea, el volumen de ese sólido va a ser fácil de calcular porque todo está en el primer octante. No hay nada que vaya por debajo del plano XY ni nada, con lo cual el volumen que calculemos directamente en ese primer octante va a ser el volumen del sólido. Es decir, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Entonces, que la integral triple, perdón, triple no, que la integral doble en el recinto de integración R de la función f de xy, diferencial de área, va a ser coincidente con el volumen del sólido planteado. ¿Y el recinto de integración cuál va a ser entonces? Y bueno, va a ser este que voy a marcar ahora en el plano XY. Va a ser el triángulo este, que está dado por la traza del plano inclinado con el plano XY y los ejes coordenados XY. Entonces, ese va a ser mi recinto de integración R. ¿Se entiende? Y fíjense que la integral esta que tenemos que resolver, que voy a dibujar aquí voy a dibujar directamente el recinto de integración. Vean que ese recinto de integración R es idéntico al recinto de integración que expresamos en el ejercicio recién, ¿no? Es decir, si volvemos acá a lo que hicimos antes, vemos que en ese ejercicio en el 3, perdón, en el de cálculo de volúmenes, el A, el recinto de integración, es este mismo que acabamos de definir para el ejercicio 3A. Está dado por la coordenada y igual 0 y la coordenada y la gráfica x más y igual 1. Bueno, se me borró ahí la gráfica, pero bueno. En fin, entonces, chicos, ¿qué tienen que hacer? Bien, calcular el volumen que está bajo ese plano y que limitado por los planos coordenados. Entonces, la función a integrar va a ser esta, explicitada. Va a ser esta función como función de xy, con lo cual va a ser igual a que a 1 menos x menos y. Entonces, esta función en los extremos de integración similares a los que vimos en el ejercicio 3A, nos va a dar el volumen de ese sólido en el primer octante. ¿Se entiende entonces? Para este caso entonces el volumen va a estar dado por la integral doble en el recinto de integración R de 1 menos x menos y diferencial de área. Y tomando lo que vimos antes del recinto de integración, que era el mismo, tenemos que va a ser igual a que a 0 a 1, la integral de 0 a 1 de la integral desde igual 0
ahí igual x menos 1, 1 menos x, perdón. Esto lo escribo directamente porque es lo mismo que vimos en el ejercicio previo, ¿no? Diferencial y diferencial x. ¿Se entiende, chicos, entonces lo que hicimos en este último? Sí, sí, se entendió. Bueno, chicos, no los quiero atosigar más, tampoco somos muchos. Por ahí está bueno que en estas clases sean más, así si hay más dudas las vamos evacuando. Con lo cual, bueno, si los otros chicos ustedes los contactan y eso, por favor díganle que participen en las clases si continúa el cursado. Así sumamos más una inercia un poco más, un poco mayor, digamos. Los dejo porque, bueno, ya estamos medio sobre la hora, no quiero saturarlos mucho, pero tengan en cuenta lo que hablamos, ¿no? Primero hallar el recinto de integración, luego explicitar la función sobre la que tenemos que integrar y fijarse en este caso si esa superficie pasa por arriba y por debajo del plano XY, por ejemplo, para calcular su volumen. Si pide calcular el volumen, se deberán sumar las dos contribuciones, ya que la que está por arriba y por debajo. Bueno, sería todo eso por hoy, chicos. Lo que les digo siempre, estamos en contacto por los distintos canales de contacto que tenemos. Úsenlos. Nosotros capaz nos demoramos, pero respondemos. Así que no se cuelguen con eso. Y bueno, no se cuelguen con el práctico también los que tengan que resolverlo, ¿no? Sería todo eso entonces por ahora, chicos. Bueno, profe, Bueno, salud. Bueno, gracias entonces y nos vemos la próxima. Chao, profe. chao, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.